Escúchame ahora mismo, porque vamos a destruir una de las mentiras más debilitantes de la historia humana. Muchos hombres viven bajo una hipnosis colectiva. Creen que para avanzar en la vida necesitan una red de seguridad constante. Necesitan respaldo emocional, un entorno perfecto que los impulse y una porrista personal que les diga que todo va a estar bien. Esperan que alguien los motive, los rescate de su propia mediocridad, los acompañe en cada paso del camino. Pero ese pensamiento es veneno puro, porque si tu fuerza depende de otros, tu camino siempre será inestable y frágil. He aprendido modelando a los titanes de la historia que los grandes avances cuánticos ocurren cuando uno decide caminar solo. No por orgullo, sino por convicción absoluta. No porque no necesites a nadie, sino porque has roto las cadenas de la dependencia. Cuando aprendes a luchar, solo descubres tu verdadero poder ilimitado. Te vuelves firme, enfocado, una fuerza de la naturaleza imparable, porque entiendes que la disciplina de hierro, el propósito masivo y la resiliencia no nacen en el ruido de la multitud. Nacen en el silencio ensordecedor de tus propias decisiones. No necesitas compañía, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa fuerza interior, el mundo deja de parecer un campo de obstáculos y se convierte en el escenario donde demuestras tu transformación. El primer principio que tuve que abrazar para cambiar mi destino fue aceptar una verdad brutal. Nadie vendrá a salvarme. Nadie. Por más amor que te tengan, por más apoyo que prometan. Hay batallas que son unipersonales. Hay momentos oscuros donde ni el consejo más sabio, ni el abrazo más cálido, ni la ayuda más sincera bastan. Porque hay dolores que se tienen que sentir en soledad para que te forjen. Decisiones que solo tú puedes tomar. Caminos que solo tus pies pueden recorrer. Y cuanto antes aceptes eso, más rápido dejas de esperar y tomas el control total de tu vida. Durante años esperé que alguien viera mi esfuerzo, que alguien entendiera mi lucha interna, que alguien me levantara cuando me golpeaba la vida. No lo hacía con malicia, lo hacía desde el cansancio, desde la necesidad infantil de sentirme sostenido. Pero ese deseo me ataba, me hacía vulnerable, porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de un factor externo. Hasta que un día, en medio de una caída brutal, toqué fondo y me di cuenta: estoy solo en esto. Nadie más podía tomar esa decisión por mí. Nadie más podía poner un pie frente al otro. O lo hacía yo o me quedaba en el abismo. Ese fue mi despertar. El momento en el que dejé de buscar manos externas y empecé a construir músculo interno. No fue de golpe. No fue con frases bonitas. Fue con dolor, con silencio, con una determinación salvaje que nunca antes había sentido. Comencé a hacer lo que debía hacerse sin esperar reconocimiento de nadie. Empecé a cumplir con mis compromisos aunque nadie me observara. A sostenerme por dentro aunque por fuera todo se derrumbara. Porque entendí que el verdadero carácter no se forma en la comodidad de la compañía. Se forja en el fuego de la soledad. Y esa soledad que al principio me asustaba se convirtió en mi mejor entrenadora. Me mostró quién era yo realmente cuando no tenía a nadie a quien impresionar. Me obligó a escucharme, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a sacrificar, qué era lo que ya no podía seguir postergando. Me enseñó a confiar en mi juicio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin aplausos. Porque cuando nadie te sostiene, aprendes a caminar con firmeza no porque seas el más fuerte, sino porque no tienes otra maldita opción. Y esa urgencia saca una fuerza que ni tú sabías que tenías. Desde entonces dejé de esperar. Ya no busco ser comprendido,
ni validado, ni rescatado. Me hice cargo. Y en ese acto encontré una libertad absoluta. Aprendí que no hay nada más poderoso en este planeta que un hombre que ya no necesita compañía para moverse, que no necesita testigos para comprometerse, que no necesita consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una razón, una visión y la voluntad inquebrantable de seguir aunque sea solo, especialmente si es solo, porque ahí es donde empieza todo. Ahí es donde se forma el verdadero poder. El segundo principio que se volvió una ley sagrada en mi vida fue dejar de mendigar apoyo emocional, porque hay una verdad dura, pero necesaria. Mientras más dependas del ánimo de otros, más frágil será tu avance. Es natural querer que te escuchen, pero si conviertes esa necesidad en una condición para actuar, estás entregando tu poder personal. Nadie tiene la obligación de motivarte. Nadie está en deuda contigo. Cada quien tiene su propio mundo y sus propias batallas. Y si esperas que te levanten cada vez que caes, te quedarás esperando mientras tu oportunidad se congela. Yo lo viví. Compartía mis metas con entusiasmo, esperando aliento. Hablaba de mis caídas esperando comprensión. Exponía mis heridas esperando empatía. Y cuando no llegaba lo que yo necesitaba, me frustraba. Me sentía traicionado. Pero no era traición, era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Entender eso no me volvió frío, me volvió fuerte. Porque el día que solté la expectativa de ser comprendido, empecé a caminar con una ligereza nueva. De pronto, mis pasos eran míos. Mi motivación no dependía de reacciones externas. Empecé a levantarme por convicción, no por aplausos. Aprendí que el apoyo más poderoso no viene de afuera. Viene del respeto que uno se gana ante sí mismo en el espejo, del compromiso que sostiene aunque nadie lo reconozca, del esfuerzo silencioso que haces sin esperar recompensa. Porque cuando logras mantenerte firme en tus días grises, cuando avanzas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo celebre, algo dentro de ti cambia para siempre. Te miras distinto, te respetas más, y ese respeto no se compra. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la repetición sin gloria. Un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir comprensión y empieza a ofrecer estabilidad. Ya no necesita, elige, ya no pide, crea, ya no ruega, se sostiene. Y cuando eso ocurre, tu presencia cambia la atmósfera. Las personas te perciben diferente porque estás completo, porque no necesitas validación para tener dirección. Ya no estás guiado por el miedo al abandono, sino por el compromiso con tu propósito. Y si alguien te acompaña, bien, pero si no, igual vas con la cabeza en alto. El tercer principio que forjé con sangre fue dejar de quejarme, porque quejarse es el cáncer del éxito. Puede parecer inofensivo, pero es uno de los hábitos más destructivos que existe. Cada vez que te quejas, te estás diciendo a ti mismo que no tienes poder, que las circunstancias son más fuertes que tu voluntad. La queja es el idioma de las víctimas. Yo pasé años quejándome de la falta de oportunidades, hasta que entendí que la queja nunca resolvió nada, nunca me hizo más fuerte, solo me debilitaba y me empujaba al cinismo. Hasta que un día, frente al espejo, me enfrenté con una pregunta brutal. ¿Cuánto de lo que me duele lo he sostenido yo por no tomar acción masiva? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta. Empecé a reemplazar cada queja con una pregunta de poder. ¿Qué puedo hacer yo con esto ahora mismo? Y esa pregunta me transformó. Donde antes veía muros, empecé a ver rutas. Donde antes sentía rabia,
Empecé a sentir impulso. Me convertí en protagonista. La vida sigue siendo difícil, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás arrodillado ante la dificultad. Estás de pie y en ataque. El mundo no le da nada al que se queja, pero le abre puertas al que insiste. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Y si estoy solo, sigo igual. Porque el que se acostumbra a quejarse necesita compañía para justificar su parálisis. Pero el que lucha en silencio no necesita justificaciones, solo resultados. El cuarto principio fue construir mi propia disciplina cuando nadie me exigía nada. Es fácil ser cumplido cuando tienes un jefe respirándote en la nuca, pero cuando estás solo, cuando no hay consecuencias externas inmediatas, ahí es donde se define tu identidad. El verdadero crecimiento ocurre en la intimidad, en ese espacio donde nadie ve, pero tú sabes perfectamente si cumpliste o no. Me di cuenta de que si nadie me vigilaba, mi fuerza se desplomaba. Me estaba fallando a mí mismo. Y vivir contigo mismo, sabiendo que no estás haciendo lo que debes, es una condena silenciosa. Entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio sistema. Nadie iba a levantarme. Todo debía nacer de mí. Y cuando esa conciencia se instala, cambia tu forma de moverte. Dejas de actuar para cumplir con los demás y empiezas a actuar para no traicionarte. Tu palabra se vuelve sagrada. Si dices que vas a hacer algo, lo haces. No porque alguien mire, sino porque tú lo dijiste. Tu disciplina es tu libertad. No es una cárcel. Es la declaración de que ya no dependes de nada ni de nadie para avanzar. Es saber que puedes cumplirte sin testigos, sin premios. Ahí nace el verdadero respeto por uno mismo. El quinto principio fue aprender a convertirme en mi propia fuente de validación. Escúchame bien. Mientras busques que alguien te diga que vas bien, tu camino será frágil. La validación ajena es volátil. Si no aprendes a validarte tú mismo, estarás a merced de las opiniones mediocres de cualquiera. Yo viví años esperando el aplauso. Y cuando no llegaba, dudaba de todo. Hasta que me pregunté si de verdad necesitaba que alguien aprobara la vida que yo estaba construyendo. Esa noche, maté a mi viejo yo. Empecé a mirarme con honestidad y a preguntarme, ¿fuiste coherente? ¿Diste el 100%? Si la respuesta era sí, no necesitaba que nadie más lo dijera. Yo lo sabía, y eso era suficiente. Cuando tu estándar interno es más fuerte que la opinión externa, te vuelves blindado. Aprendí a reconocerme mis avances. Aprendí a caminar con la frente en alto, aunque el entorno me hiciera sentir invisible. El hombre que se valida solo es el más libre. Puede equivocarse sin derrumbarse. No hay escenario, no hay audiencia, solo una conversación constante contigo mismo. El verdadero respeto no se pide, se construye. Valórate en silencio y el mundo responderá. El sexto principio fue aprender a levantarme rápido, después de caer. No con discursos, con acción inmediata. Entendí que vas a caer, vas a fallar. Ahí es donde se define si estás comprometido de verdad. Yo solía castigarme con culpa. Un día perdido me llevaba una semana de lamentaciones. Esa culpa me hacía más daño que el error. Entendí que cada minuto que invierto en lamentarme es un minuto menos que invierto en corregir. Cambié mi respuesta ante el fallo. Ya no me pregunto por qué. Me pregunto qué hago ahora para volver al camino. Levántate rápido. Ten una regla de oro. Acción masiva inmediata. Cuanto más rápido actúes, menos se instala la culpa. No conviertas el dolor en excusa. Este hábito me ha salvado la vida. Me ha recordado que soy humano, pero soy responsable. La diferencia entre un hombre común y uno extraordinario es cuánto tarda en levantarse.
Yo elijo ser el que se levanta, se sacude y sigue aunque duela. El séptimo principio fue aprender a trabajar sin motivación, hacer lo que se debe hacer incluso en los días más oscuros. Si tu acción depende de cómo te sientes, tu vida está secuestrada por tus emociones. Y las emociones son traicioneros. Yo esperaba a sentirme listo. Era miedo disfrazado. Aprendí que si solo trabajas cuando te sientes bien, nunca lograrás nada grande. Me hice una promesa inquebrantable. Voy a actuar igual. Me sienta como me sienta. Mi compromiso está por encima de mi estado de ánimo. Mis metas valen más que mi pereza. Empecé a tomar decisiones basadas en estándares, no en ganas. Me convertí en alguien que actúa aunque el cuerpo pida descanso. Y esa repetición me dio una confianza de acero, porque demostré que no soy esclavo de mis impulsos. Eso es libertad. Hoy no me pregunto si tengo ganas, me pregunto si tengo palabra. La motivación es basura, la disciplina permanece. Encuentro inspiración en el hecho de no haberme rendido. El octavo principio fue aprender a soportar la incomodidad sin buscar salida. La incomodidad es el espacio exacto donde ocurre el crecimiento, pero la mayoría huye, busca distracciones, placeres inmediatos. Vivimos en una cultura débil que glorifica el confort. Nada valioso se construye en el sofá. Yo solía evadir lo difícil, hasta que me harté de ser frágil. Decidí quedarme en el esfuerzo, en el dolor, en la verdad que duele, sin anestesiarme. Descubrí que la incomodidad es una maestra. Te muestra tus límites. Si te quedas el tiempo suficiente, algo dentro de ti cambia. Te vuelves más fuerte que el obstáculo. Cambié mi umbral del dolor. Lo que antes me paralizaba, ahora me activa. Todo lo que vale la pena está escondido detrás de la incomodidad. Si tienes el coraje de no huir, te conviertes en un hombre que no negocia con el esfuerzo. Si duele, es porque importa. Si incomoda, es porque estás rompiendo el nivel. Quédate ahí, aguanta y avanza. El noveno principio fue entender que no necesito ser entendido. En el camino a la cima vas a ser incomprendido. Van a pensar que eres intenso, que estás loco. Si no estás preparado para eso, terminarás siendo mediocre para encajar. Pero si estás dispuesto a cargar con la incomprensión, te liberas. Yo dejé de explicar mis decisiones. Trataba de convencer a los demás. ¡Qué pérdida de energía! Esperaba que me dijeran que tenía razón. Lo que recibía era duda. Entendí que lo que me dolía era mi necesidad de aprobación. El día que dejé de esperar comprensión, todo se volvió ligero. Empecé a elegir sin pedir permiso, a avanzar sin tener que explicar. Mi paz no depende de que tú entiendas mi camino, depende de que yo lo camine. Ya no necesito convencer a nadie. El que quiera que acompañe y el que no que mire desde lejos. Mi camino no se negocia. Este hábito me dio la libertad de no pertenecer a la masa. No estoy aquí para ser entendido. Estoy aquí para cumplir una misión. Y esa misión a veces es solitaria. Pero en esa soledad te vuelves imparable. Hoy vivo con una regla simple. Si mi alma lo aprueba, no necesito explicaciones. Sigo en silencio y con firmeza. El décimo y más explosivo principio que me cambió la vida fue este. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. No está en tus circunstancias ni en tus contactos. Está en tu decisión, en tu fuerza interna, en tu voluntad de sostenerte cuando todo se cae. Eso solo lo descubres cuando estás solo. Toda mi vida cambió cuando dejé de esperar algo afuera. Me enfrenté con la verdad más dura y liberadora. Si quiero algo, lo construyo. Si me duele algo, lo transformo. Si me falta algo, lo busco. Nadie va a venir. Cuando tomas esa verdad,
te vuelves peligroso. Empecé a actuar como si mi vida dependiera solo de mí, porque así es. Empecé a moverme con urgencia. Elegí el sendero duro, el del que se forja en soledad. Sí duele, habrá noches de duda, pero si eliges seguir, vas a descubrir que eres una máquina. No necesitas ser perfecto, necesitas estar decidido. No necesitas aplausos, necesitas fuego interno. Ese es el momento en que te conviertes en tu propia fuerza. La soledad se vuelve tu aliada. Si puedes contigo, puedes con todo. El entorno puede derrumbarse, pero tú sigues firme porque ya no estás dependiendo. Estás decidiendo. Ese es el hombre que cambia su destino. El que luchó solo. El que no esperó nada. El que eligió ser su propia respuesta. Cuando llegas ahí, no hay vuelta atrás. Todo lo que buscabas estaba dentro. Solo tenías que decidir, empezar y aguantar hasta el final, sin parar, sin permiso, sin miedo,